Bienvenidos esta noche. Una lección más del seminario Derribando Fortalezas, Dominios y Potestades. Agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, porque el conocimiento nos da poder, nos da autoridad. La palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que nosotros como pastores estamos interesados en predicar estos temas acerca de cómo derribar fortalezas del diablo, cómo derribar dominios y potestades a través de la fe y a través de la palabra del Señor. Ese es el seminario, así se llama, que estamos impartiendo durante 12 lecciones para poder mantener la liberación que el Señor nos dio. Porque la palabra del Señor dice que Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. ¿Cuántos decimos amén? Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo y nos ha dado poder para ser librados, o Él nos libró del poder de la oscuridad y nos trasladó, nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados. ¿Dónde está ese versículo, pastor? Bueno, en Colosenses capítulo 1, verso 13 y verso 14. Quiere decir, hermano, que somos responsables de mantener, de agradecer, de ser gente con mucha gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho. Tenemos la responsabilidad de mantener la libertad con que Cristo nos hizo libres, recordándonos que Él pagó el rescate. ¿Cuánto vale el rescate de un alma? Bueno, la sangre de Cristo, el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, porque éramos rehenes, éramos esclavos del pecado, de la corriente del mundo, y el Señor nos dio libertad y posición. Quiere decir que nos libertó y nos llevó ¿a dónde? Al reino amado de su Hijo Jesús, por quien tenemos redención de pecados. Ahora, este tema es uno de los más importantes que podemos enseñar en este seminario. Es un tema de verdad importantísimo, porque mucho creyente, mucho cristiano tiene puertas abiertas, tiene todavía mucho problema con el mundo, con pecado, con circunstancias, con deprimirse, con ansiedades, con afanes, con preocupaciones, con falta de fe, con falta de esperanza. ¿Por qué razón? Si ya el Señor nos libertó, el Señor pagó el precio y nos trasladó. Porque el tema que quiero hoy hablar, ¿por qué tiene dominio Satanás todavía sobre nuestra vida? Si ya le pertenecemos al Señor. Creo que este tema es importantísimo. Tenemos que sentarnos y tomar la palabra y aplicarla a nuestra vida para poder entender cómo cerrar las puertas. Porque hay algo que se llama el derecho legal del adversario. ¿Qué es el derecho legal? El derecho legal es un término que se utiliza en la liberación y la guerra espiritual para referirse al derecho que Satanás obtiene. Otra vez, el derecho legal se refiere al derecho que Satanás obtiene para operar dentro de una comunidad de fe o dentro de una persona. Puede ser toda una congregación, puede ser solamente una persona donde Satanás tenga derecho de operar. Entonces decimos que es un derecho porque es conforme a la autorización de los hijos de la fe que le otorgan para operar en su medio. O sea que Él no tiene autoridad sobre nosotros, sino nosotros por las actitudes, por los hechos, por el pecado, le damos ese derecho para que Él opere. Entonces entra y encuentra la casa vacía, adornada, barrida, pero no hay autoridad, no está la presencia del Espíritu Santo, y entonces Él tiene derecho de volver a operar en nuestras vidas, afligiendo, oprimiendo, no poseyendo, porque ya le pertenecemos al Señor, pero sí desde afuera Él está trayendo enfermedad, temores, apatía, miedos, tantas circunstancias que son armas del diablo, porque acordémonos que nosotros tenemos las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo Salomón explica esto? Salomón en Eclesiastés capítulo 10, verso 8, dice algo muy interesante. Dice, el que hiciere hoyo
El que empieza a cavar y cavar y cavar el hoyo, bueno, va a caer dentro de él. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quiere decir que Dios pone una muralla, Dios pone un escudo, Dios pone protección. Él mismo nos protege. Pero ¿quién es el que rompe el portillo? ¿Quién es el que rompe la muralla? ¿Quién es el que rompe el muro? Nosotros, con nuestro pecado, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra incredulidad. Y entonces perdemos el escudo, perdemos la protección, y entonces le damos derecho legal nosotros mismos a través del pecado para que Satanás vuelva a operar en nuestras vidas. Entonces es un tema importantísimo, definitivamente. No podemos ser ignorantes a este tema, porque el Señor siempre está trabajando en nosotros. La palabra dice que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, poder en poder, y que todo lo podemos en Cristo, mientras yo tenga las murallas, los muros, los vallados intactos. Y eso tenemos que entenderlo, que así es, porque la serpiente que habla Salomón es tipo de Satanás, tipo del adversario, tipo de león rugiente que anda viendo a ver cómo nos devora, y encontró un portillo. Usted y yo conocemos, somos costarricenses. Aquí hay ganadería en Guanacaste, en San Carlos, en Pérez Celedón, en San José, en todos lados hay ganadería. Y sabemos que para contener el ganado hay cercas de púas, cercas de alambre. Ahora son eléctricas también, pero ellas contienen que no se salgan el ganado. Pero si alguien dejó el portillo abierto, si alguien cortó los alambres, entonces no solamente se salen los animales, sino que entran también los depredadores. Y no podemos romper ese escudo de protección, el dominio propio, la santidad, la presencia de Dios. Y dice 1 Juan 5:18, sabemos que cualquier persona que es nacido de Dios no peca. Así es como lo presenta el apóstol Juan, diciendo, bueno, ya nacimos de Dios, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos lavó, Dios nos adoptó y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos el poder y la autoridad. Entonces tenemos que estar seguros de que no cometemos pecado, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Oiga, hermano, qué responsabilidad. Cuídate de ti mismo, cuídate de tus pensamientos, cuídate de la doctrina que escuchas, cuídate de lo que posteas en Facebook, cuídate de tantas cosas que pueden ser los detonantes para que el vallado de protección se abra. Porque dice, el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Ahí está entonces versículos claves de la palabra que tenemos que memorizar, conocer y entender para poder saber cómo protegernos, cómo tener ese escudo. Porque la palabra dice en Efesios 6:10 en adelante, los versículos siguientes, que tomamos la palabra del Espíritu, que es la palabra, y el escudo de la fe. Y son armas poderosas en Dios para enfrentar al enemigo que anda como león rugiente buscando donde hay una puerta, donde hay un derecho legal para él operar. Y entonces el texto por excelencia es el Salmo 91. Salmo 91, el texto por excelencia de nosotros los creyentes, donde dice el versículo 1, el que habita, el que vive, el que mora, el que permanece al abrigo del Altísimo. ¿Dónde permanece el creyente, el cristiano? Al abrigo, a la protección, al amparo, al cuidado. ¿De quién? Del Altísimo Dios, del Creador de los cielos y la tierra. Entonces tendrá morada, tendrá permanencia, tendrá estabilidad en la sombra del omnipotente Dios. Atributo de Dios nada más, omnipotencia, que es el Dios de todo poder, creador del universo. Y entonces el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, hablaré con Dios y le diré, Señor, tú eres la esperanza mía, tú eres mi castillo mío, un Dios personal, una protección personal, un Dios de confianza personal, porque aquí el Salmo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él
me libra del lazo del cazador. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ya nos libertó. Una vez si volvemos por alguna circunstancia atrás, por alguna circunstancia abrimos el portillo, tenemos un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios poderoso que nos vuelve a restaurar. El hijo pródigo estaba en casa, decidió tomar lo suyo y desperdiciarlo, pero después volvió y fue recibido por el Padre. De esa manera entonces tenemos a un Dios que es fiel y justo. Dice 1 Juan 1:9, si alguna circunstancia ha sucedido en nuestra vida, que hemos abierto el portillo, pidamos perdón, reconciliémonos con Dios, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy y recibamos nuevamente la restauración de ese vallado, la restauración de ese escudo y volvámonos a la sombra del omnipotente, del Altísimo Dios y digamos, oh Jehová, aleluya, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque Él es mi libertador, que me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. No está hablando del coronavirus, no está hablando de pandemia, está hablando del pecado. El pecado es una peste que destruye nuestra relación con Dios. Es lo más malo que puede sucedernos a nosotros. Abrir el portillo a través del pecado para que la serpiente, llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua, Leviatán, entre y entonces muerda nuestras vidas. Y usted sabe que la serpiente natural tiene un poderoso veneno que en segundos o en minutos o en horas mata a una persona. Y así es el enemigo. No ha venido a otra cosa sino a hurtar, matar y destruir. Así que este tema, hermano, para mí es uno de los más importantes, de los más cuidadosos, de los que más tenemos que estudiar, porque Satanás tiene derecho legal todavía en nuestra vida. ¿Cuál es la razón para que nuestro adversario espiritual, llamado Satanás, ejerza dominio sobre el mundo? Bueno, solamente hay una razón: el pecado del género humano. Eso es lo que le da derecho legal a Satanás. ¿Y qué hace entonces? Él toma el gobierno. Dios nos lleva a su gobierno. Es nuestro Señor. Le hemos confesado de esa manera. Pero si seguimos pecando, entonces ya no somos de Cristo. Porque el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque las cosas que Él hace, ustedes las hacen también. Entonces, si somos cristianos, tenemos que comportarnos de tal manera que se vea claramente que estamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Porque el pecado justamente es el que abre puertas a la posesión demoníaca. Ahí es donde el enemigo se alimenta del pecado. Claro, hay una organización completa para inducir a la gente, para tentar a la gente a la caída del género humano. Y se produjo la primera vez allá en el jardín del Edén, cuando se promovió. Hubo una promoción de la rebelión contra Dios, como lo dice la palabra del Señor. Satanás va a tratar de que nos rebelemos. Va a tratar de sacarnos del lugar donde estábamos. La palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo el Señor. Y vamos hasta el principio, vamos hasta el Génesis para entender este mensaje, para entender esta enseñanza. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice, cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. ¿Cuál fue la orden? Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la bendición? ¿Cuál fue el derecho que tenía Adán? Comer de todos los árboles del jardín, menos, ojo aquí, menos del árbol del bien y del mal. Ahí hay una cláusula que el hombre no podía pasar de ahí. No sé de qué era el árbol. Lo que sí estaba probando Dios era la obediencia y la fidelidad y la lealtad a su mandamiento. No podemos romper los mandamientos. No podemos romper la ley de Dios. No se hicieron para romperlas. Se hicieron para honrarlas, para respetarlas, para vivirlas. Jesús respetó todas las leyes, cumplió todas las leyes, porque Él las conocía.
y por parte de Dios vinieron para enderezar el camino del hombre, sacarlo del destino mortal que lo llevaba al infierno. Entonces el Dios le dijo: no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Y Adán murió. Murió no en su aspecto físico, no cayó ahí al suelo y ya, dejó de vivir. No, él murió en la relación, la intimidad que tenía con Dios. Qué doloroso que Adán falló de esa manera. Porque lo que Dios da son instrucciones muy claras, totalmente claras. No obstante, Satanás tiene otros planes. Tiene otros planes con los hombres, tiene otros planes con la creación, tiene otros propósitos y no declina, va a seguir insistiendo hasta llevar a toda la humanidad al pecado, a separarlo de Dios. Y entonces habla de un animal simbolizando a Satanás, llamado la serpiente, que dice que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y fue la que le preguntó a la mujer. Así que Dios, en son de duda, así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar. No comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, Dios se está mintiendo, Dios es un mentiroso. No es cierto, no moriréis. Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de ese árbol podréis saber lo que es bueno y lo que es malo. Vendrá discernimiento espiritual y que entonces seréis como Dios. ¡Wow! ¿Cuánta gente quiere ser Dios? ¿Cuánta gente quiere estar a la par de Dios? Como el personaje, el querubín protector, Luzbel. Él quiso ser igual a Dios, sentarse junto al trono de Dios, poner ahí su lugar de permanencia. Y eso es lo que la tentación más grande es, el poder, la posición que queremos tener nosotros. Y entonces, ¿qué tentación más grande? No, Dios es un mentiroso. ¿Cómo que ustedes van a morir? No, más bien si ustedes comen del fruto que el Señor dijo que no comieran ni tocaran, van a ser igual a Él. ¿Cuánta gente quisiera tener ese poder? ¿Cuánta gente anda buscando la eternidad? ¿Cuánta gente anda buscando una píldora que le alargue la vida por miles y miles de años aquí en la tierra? Pero está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después del juicio. Ya lo establecido por Dios es una ley. La ley no se puede quebrantar. Entonces, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que tomó uno. Ya empezó la caída, empezó la fatalidad, empezó la rebeldía, empezó la desobediencia, empezó el oído a hincharse por las mentiras. Satanás es un astuto mentiroso, es un falso. Es el padre de toda mentira. Ahí se da cuenta que esa serpiente que hablaba no era un animal, era la misma voz del enemigo, del diablo. Y ella tomó uno de los frutos y se lo comió, luego le dio a su esposo. Y él también comió. Los dos cayeron en la trampa. Abrieron el portillo, aportillaron el vallado de la obediencia y de la fidelidad. Dios prueba cuando somos creyentes que no caigamos en la trampa. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para que vayamos siendo entendidos, en que podamos discernir. Hay un don, hay un fruto del Espíritu de Dios que se llama dominio propio. También nos da discernimiento para que sepamos quién es el que está hablando. ¿Quién es el que está tratando de hacernos caer? ¡Pum! Y en aquel momento se abrieron los ojos de ambos. Se abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta
de que estaban desnudos. Antes no lo sabían. Entonces cosieron hojas de higueras y se cubrieron con ellas. ¡Qué tremendo! Las obras humanas no pueden cubrir nuestro pecado. Solo la sangre del Cordero de Dios puede borrar el pecado y hacernos hijos suyos y trasladarnos del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de su Hijo amado. Mucho ojo, hermano, que estamos oyendo, que estamos poniendo atención a las voces del enemigo. Tantas veces hemos leído este pasaje, hermano, de Génesis. Tantas veces lo hemos predicado. Pero hay que entender que lo que ocurrió allí fue un alcance universal. Alcanzó a toda la raza humana. Alcanzó a todo el universo. Fue algo catastrófico. Algo que no debió haber sucedido. Y hoy por hoy, todo el que nace de mujer viene con esa marca, con ese pecado. Y le es necesario, para restaurar la relación con Dios, nacer de nuevo. Porque el portillo está abierto y el nuevo nacimiento, el arrepentimiento particular de confesar nuestros pecados, que Jesús los quite y los toma, endereza y restaura ese vallado de protección. Pero no podemos permitir que se vuelva a abrir. No podemos permitir que Satanás siga hablando a nuestras mentes, a nuestras vidas, porque entonces perderíamos esa protección. Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Puso en tela de juicio la autoridad y el poder de Dios, santo su nombre, y llevó al hombre a una situación de pecado, rompiendo la relación con el supremo creador. La transgresión pasó el límite. La transgresión le valió a Adán y Eva ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, nuestro enemigo, nuestro adversario, llamado diablo, Satanás, puede dominar, gracias a la inclinación del hombre a pecar. El pecado desata el poder de la muerte. Y esa contaminación fue como este virus, que de pronto la tierra estaba limpia, estábamos trabajando, estábamos haciendo todos lo mismo que hacíamos todo el tiempo, y ¡boom! Vino de pronto este virus y cubrió toda la tierra. Se transmitió a toda la raza humana. Hoy por hoy todos los países están infectados. Y eso fue lo que pasó con el pecado. Se transmitió de generación en generación, en generación, en generación, como lo dice el apóstol Pablo. En Romanos 3:12, dice el apóstol Pablo: así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo. Y el pecado trajo la muerte. Y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que hemos recibido de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Un don quiere decir un regalo inmerecido que nos da el Padre. El delito de un solo hombre hizo que todos muriésemos en la relación y la comunión con Dios. Pero el don que hemos recibido gratuitamente por la misericordia y por la gracia de Dios, a través de uno solo, Jesucristo, es mucho mayor para el bien de todos. Esto se trata de uno. Uno pecó, todos morimos. Uno murió por nosotros y todos somos salvados por la fe. Qué tremendo el poder de Dios, qué grandeza. Pero pues tenemos que sentarnos a meditar, que no podemos estar jugando con el asunto de la salvación. Por allá unos dicen que no se pierde, otros que sí se pierde, y estamos en ese juego oyendo voces que nada que ver, pero la palabra, es la verdad. Y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que santificar nuestras vidas para poder estar en contacto con el Señor. Jesús vino para que tengamos vida. Estamos muertos, sí, en delitos, en pecados, separados, advenedizos, extranjeros en la tierra. No podíamos llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hizo el pecado? Reinó y sigue reinando.
sigue reinando para traer muerte. Así también la bondad de Dios reinó y sigue reinando para traer justicia, para que a través de la justicia de Dios recibamos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero estar comunicando bien el mensaje de que el que aportillare vallado, al que peca deliberadamente, le morderá la serpiente. Y hay que tener cuidado. Es cierto que Satanás contaminó a todo el género humano con el pecado. Y eso es lo que le dije al principio. Le dio derecho legal para mantener atados a hombres, mujeres, jóvenes, niños. Pero la obra redentora del Señor Jesús rompe las ataduras. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe los grilletes. Cristo rompe las cárceles. Cristo rompe las maldiciones. Cristo rompe el pecado. ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto le bendecimos? Un solo hombre, aleluya. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido para llevar en sí mismo toda la maldad, todo el pecado, desde Adán hasta hoy. Allí hay una cruz, en medio de otras dos, donde habían dos ladrones que merecían la muerte porque habían hecho maldad. Pero hay uno justo que estaba ahí para pagar el precio por nosotros. El justo por los injustos, el justo por los impíos, el justo por los pecadores, el justo por los rebeldes. Porque no había otra manera de un ser humano poder hacer un sacrificio para Dios que fuera agradable. Solamente el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio en la cruz es lo que nos hace ser aceptos delante de Dios. Ahora somos justos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué predicamos esto? Porque vamos a tener 9 lecciones más hablando de guerra espiritual, hablando de todas estas cosas, porque tenemos un enemigo, que tenemos un ejército de adversarios y tenemos que seguir adelante. No es fácil el evangelio, no es fácil mantenerse todos los días. Solamente los que estamos preparados, los que Dios de alguna manera tiene misericordia y nos lleva adelante. Por eso predicamos esto, por eso intercedemos, por eso oramos, por eso guerreamos, por eso hacemos guerra espiritual, específicamente en la libertad de las posesiones demoníacas, de aquellos que abrieron el vallado, de aquellos que ya han sido mordidos por la serpiente, que ya tienen el veneno. Porque cuando el hombre ha sido rebelde por siempre, por toda la vida, y en el desierto altercaron contra Moisés, altercaron contra Dios, y en el desierto Dios permitió serpientes ardientes, serpientes venenosas, serpientes mortales, y empezaron a matar, porque el pecado trae muerte. Pero Dios le dijo a Moisés: corre, haz una serpiente de bronce, la que llamaron Neustán, o cosa brillante, ponla en un asta, levántala en el desierto, y todo aquel que fuera mordido y mirare aquella serpiente no perecerá. Es tipo de Cristo. Hoy todos los que hemos sido mordidos por el pecado, que estamos en delitos, que estamos fuera de la ciudadanía, tenemos que mirar a la cruz. Ahí está Cristo, el Redentor, el que nos libra. Pero una vez libertados, andemos con temor, andemos con cuidado, andemos siendo llenos del Espíritu Santo para que podamos avanzar y no permitamos que el círculo de protección de la salvación y todo lo que Dios ha hecho se rompa, para que no entre nuevamente a nuestras vidas, porque tenemos que ser justos con el Señor. Es necesario que comprendamos esta dinámica del pecado, definitivamente, porque no es pecando y orando vamos empatando, no. No podemos hacer de la práctica del pecado un estilo de vida en cada uno de nosotros. Porque si lo hacemos, hay consecuencias funestas en la vida que se desarrollan. Así como el cáncer,
que nace como una célula maligna y si no se cura, si no se mata, empieza a extenderse por todo el cuerpo. Cuando ya se descubre que ya contaminó todo el cuerpo, no hay nada que hacer. Ya simplemente esperar la muerte. Entonces, si hay pecado oculto, si hay pecado sin confesar, Satanás querrá que la persona siga así. Tranquilo, siga así. Dios es misericordioso. A su tiempo. No. Si andamos en pecado, hermano, este tema es importantísimo. Que nosotros lo asimilemos, lo atesoremos y meditemos. David decía, Espíritu Santo, ve si hay algo en mí, aún en el inconsciente, que no sea agradable a Dios, que tenga yo el vallado abierto. Sácalo, mátalo, perdónalo. Eso es, porque tenemos que reconocer que nadie muchas veces nos induce al pecado, somos nosotros mismos los que por nuestra propia voluntad le abrimos la puerta a Satanás. Muchas veces nadie nos induce. Como hablamos de las parejas, de novios, de jóvenes, muchas veces decimos, bueno, la mujer permite hasta donde el novio, la mujer le permite al novio hasta donde puede avanzar, en las caricias, en los toqueteos. Si es una persona casta, una persona llena del Señor, va a decir, un momentito, hasta aquí puede llegar, no podemos pasar los límites, no podemos fornicar, no podemos adulterar, no, porque se abre la puerta y empiezan las relaciones malas, empiezan los noviazgos malos y no podemos hacer eso. El mundo ha cambiado, pero las leyes no han cambiado, la espiritualidad no ha cambiado, la palabra no ha cambiado, es la misma. Y tenemos que entonces tener esa madurez, porque las hormonas se alborotan y tantas cosas. Y Satanás aplaudiendo, aprovechando todas estas cosas. Entonces, si hay pecado, Satanás, sigan. Eso no tiene ningún problema. Entonces, si andamos con puertas abiertas, con el muro derribado, el adversario espiritual querrá que sigamos igual. No lo restaure, ¿para qué? Como cuando Nehemías restauraba el muro, llegó Sanballat, llegó Tobías, llegaron otro grupo de gente ahí diciendo, ay, lo que hacen estos judíos inútiles, una zorra pasa por ahí y se los bota. No hay que poner caso a eso, no hay que poner el oído a eso, jamás. Construyamos, edifiquemos, esforcémonos con valentía para seguir levantando un muro más fuerte cada día, una relación más intensa con nuestro Señor, para no caer en las trampas de Satanás, porque Él sabe cómo enredar sutilmente y nos lleva cada día hacia abajo en la espiral, como el tobogán, como la escalera de caracol. Todos conocemos una escalera de esas que sirve para subir, pero también sirve para bajar. Que nosotros subamos cada día en la protección, que ese muro sea impenetrable, sea inexpugnable para la gloria de Dios. Amén. Entonces, desde la creación del mundo, Dios sabía de antemano que íbamos a fallar, pero Dios tuvo un plan para restaurarnos, para que pudiéramos estar justificados ante su presencia, gracias a la obra de Cristo Jesús. Primera Juan, capítulo 3, verso 7, dice, el enemigo espiritual procurará cegarlo y llevarlo cada día más y más a un estancamiento o revés. Eso quiere decir marcha atrás. Y vamos para adelante, pero hay una marcha atrás en el vehículo. Tiene 5 o 6 marchas para adelante, pero hay una para atrás. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que no avancemos, sino que retrocedamos en el crecimiento personal, espiritual de cada uno. Y eso está en cada uno. Si yo no quiero congregarme, si yo no quiero escuchar la palabra, yo no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero obedecer, el vehículo está en marcha atrás. Mientras eso pasa, otros van avanzando, otros van adelante. Y cuando vemos, van allá, lejísimos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene capacidad de decidir qué hacer con su vida, qué hacer con su ministerio,
si fructificar a uno por uno o fructificar 1%. Todo está en la mano de cada uno de nosotros. Por eso es que cuando hay pecado, Satanás tiene derecho de hacer lo que dice Juan 10:10, matar, hurtar y destruir. Otra vez, cuando hay pecado, cuando hay puerta abierta, cuando el vallado está aportillado, cuando el portillo está abierto, Satanás tiene derecho legal de matar, hurtar y destruir. ¿Cuántos queremos cerrar el portillo? ¿Cuántos queremos decir hay portillos en el campo, hermanos, que son durísimos de cerrar? Esos de alambre. Pone una gasa abajo metálica y el alambre está clavado ahí, engrampado a una madera transversal, y a veces mire, hay que hacer un esfuerzo para poderlo cerrar, pero no importa la fuerza que haya que hacer, cerremos el portillo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es fundamental que tengamos en cuenta varios aspectos. Déjeme darle los aspectos para cerrar los portillos, para restaurar el vallado. Número uno, reconocer que hemos pecado. A veces no reconocemos el pecado. Nos volvemos tan cauterizada la conciencia que por más que nos digan, dicen, no, los que están mal son ustedes, yo estoy bien. Y la gente está mal, pero ya no reconoce, ya fue engañado, ya su mente se cauterizó. Su mente se hizo como carbón, se quemó y ya no tiene conciencia. Entonces, esa condición nos acompaña desde el mismo momento de nuestra concepción, la mente cauterizada. El rey David lo dijo, muy claro lo dijo el rey David en el Salmo 51:5. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué razón? Porque Isaí tenía su mujer, su esposa. Había tenido 7 hijos de matrimonio. Pero David nació de una relación con una criada. Y él dice, bueno, yo no soy hijo del matrimonio. Nací en pecado, me concibieron en pecado. Fue fornicación lo que hizo mi papá con la criada. Y por eso David, mientras el profeta Elías venía a tratar de ungir al próximo rey de Israel, creyó que eran esos los hijos de Isaí, pero no estaba el menor, estaba allá relegado, menospreciado, humillado, porque era medio hermano, no era un hermano. Y aquí en el Salmo 51 él lo escribe muy claro, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mamá. Tremendo. Entonces, ¿qué está diciendo David? Yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi principio. Aunque Dios me formó, sus ojos vieron mi embrión mientras yo estaba siendo formado, pero yo fui concebido en pecado. Entonces, cuando reconocemos lo perjudicial del pecado sobre nuestra vida, la forma como nos separa de Dios, las puertas que se abren para que el enemigo tenga derecho, es necesario que haya arrepentimiento genuino. No de los dientes para afuera, no de los labios para afuera, sino de lo profundo del corazón, de lo profundo del espíritu, que nos abre las puertas al cambio, al crecimiento personal, espiritual. ¿Qué dijo Jesús a los judíos, a los fariseos que le seguían para oír la doctrina? Lucas 13:3. Os digo, dijo Jesús, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa lo que usted crea que sea, lo que yo crea que sea, que soy un gran pastor, que soy un gran predicador, que soy un gran sacerdote, allá en el tiempo que Jesús estaba predicándoles, no importa lo que se crea uno, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y es lo que el apóstol Pedro dice en Hechos 2:38, cuando está predicando a la gente en el momento que el Espíritu Santo los bautizó, cayó, él tuvo una revelación de la palabra y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la gente, cuando vio que ellos tenían el Espíritu Santo y que hablaban en otras lenguas, quisieron y preguntaron, ¿qué hemos de hacer nosotros? Bueno, el proceso es arrepentirse.
de todo corazón, que no quede nada oculto, que no quede ni un portillito ahí en el corazón, en el alma, nada. Y a veces somos creyentes y decimos que somos siervos y todo. A veces tenemos raíces de amargura, a veces tenemos falta de perdón, a veces tenemos un portón abierto tan grande, hermano, que Dios tenga misericordia. Porque estamos dándole derecho legal al enemigo para operar en nuestras vidas. Más adelante en el capítulo 5 de Hechos, verso 31, dice: a hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el gobernador de nuestra vida? ¿Quién es el que fue levantado de la tumba para ser Rey de Reyes y Señor de Señores? Para que a través de Él, que intercede por nosotros en lugares celestiales, recibamos arrepentimiento y perdón de pecados. Capítulo 11 de Hechos, versículo 18, dice oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Porque los judíos creyeron que el Salvador era para ellos. Pero ¿qué pasó? A lo suyo vino y los suyos no quisieron recibirle. Entonces dice el Señor: bueno, esto no me quieren recibir, vamos a abrir la posibilidad de salvación a toda la humanidad. Mas a todo aquel que cree en su nombre, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por un arrepentimiento, por un lavamiento de la vieja naturaleza, por un corazón nuevo, un corazón de carne, porque teníamos corazón de piedra. Entonces, Hechos 17:30, Dios dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque por ignorancia nosotros no creemos, por ignorancia seguimos igual en pecado, ahora manda a todos los hombres en todo el universo, en todo lugar, que se arrepientan. Entonces es importantísimo reconocer que somos débiles, que somos posibles. La tentación no es mala, no, por supuesto. La tentación lo que hace es probar mi lealtad, mi fidelidad, mi comportamiento, mi actitud ante la tentación. Ya, si yo caigo en la tentación, abro la puerta al pecado, y el pecado entra porque le abrí la puerta y trae muerte. Pero el ser tentado es como una prueba para que nosotros nos aferremos a Dios, pidamos la ayuda. Entonces, dado que la condición de pecaminosidad nos hace parte del reino de Satanás, es esencial que confesemos nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. A Dios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. ¿Cómo le llamaremos? Renuncia. Renunciamos a seguir actuando en transgresión. Salmo 32, verso 5. Dice David: pero te confesé sin reservas mi pecado. Cuando yo voy de San José a Guanacaste con el vehículo, la gasolina se va consumiendo, hay una aguja que va marcando, y cada vez hay menos, pero llega un momento en que llegó al final la aguja, pero todavía en el tanque queda una reserva que no se marca. Yo le puedo dar todo al Señor, todo, el tanque lo puedo vaciar, pero si hay una reserva, no está totalmente el tanque limpio. Si yo me reservo algo, el corazón va a seguir todavía dándole derecho legal al diablo. Tengo que, esta palabra es poderosa, es importantísima, es del Salmo 32:5. Pero te confesé, dice David, sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor? Es que Él conoce el corazón. Él sabe si le dimos todo, una parte. A veces nos quedamos con grandes cosas dentro, cosas malas. Porque Jesús le dice a los fariseos: el hombre bueno
del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Quiere decir que el corazón para nosotros es un tesoro. El corazón de carne es un tesoro porque cuando se detuvo la vida. Y el corazón espiritual también es un tesoro que tiene que estar full limpio, full radiante delante del Señor. ¿Qué es arrepentirnos? ¿Qué es confesar nuestros pecados delante de Dios? Bueno, es algo que nos trae bendición, nos trae perdón. Aun cuando Satanás siempre querrá hacernos sentir que el amado Padre Celestial sigue enojado con nosotros. No le crea las mentiras. Si usted fue perdonado, ya fue perdonado. Dios no anda jugando. No anda jugando a los dados. ¿Lo perdoné o no lo perdoné? No. Si tú confiesas, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar todo pecado. Porque el engaño, la mentira, es una forma de tenernos atados. Hechos 3:19 dice Pedro, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Es que Jesús así actuó con la mujer que había sido tomada en un hecho de fornicación con un hombre. Estaba adulterando y todos los fariseos y los hombres perversos la trajeron a Jesús a ver qué decía el maestro, qué decía Cristo acerca de lo que Moisés había dicho, que esa mujer hay que apedrearla y matarla. Pero Jesús no dijo nada. Empezó a escribir en el suelo. Me imagino que adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores. Y cuando aquellos vieron aquellas palabras escritas, todo el mundo dejó la piedra ahí que traía para matar a la mujer y se fueron. Quedó sola la mujer. Jesús levanta la vista y dice, ¡Hey, mujer! ¿Nadie te condenó? Yo tampoco. Vete, pero no peques más. Jesús perdonó a la mujer. Jesús le restauró la protección, le restauró el vallado, le puso escudo de protección. Ella tenía la responsabilidad ahora de mantener esa protección. Si le gustaba la fornicación, si le gustaba adulterar, bueno, ahora cuídese, porque si vuelve a abrir, vuelve a entrar otra vez el poder de la muerte, porque los hombres venían a matarla. Pero Cristo le trajo vida, le trajo salvación, le trajo libertad. Así que hoy venimos a Cristo y yo sé que Él nos va a decir, yo no te condeno. Vete a vivir la vida y no peques más. Entonces, el arrepentimiento y el perdón debe ir acompañado de un cambio radical, total, con ayuda de Dios, por supuesto, en nuestra forma de pensar y actuar. Tenemos que renunciar al pecado, a la influencia que ejerce en nuestras vidas y abrirle las puertas a Cristo, que nos permita emprender una nueva vida. Mucha gente tiene que emprender en estos tiempos. Se cerró el negocio que tenía, ya no se puede seguir adelante. ¿Y qué hacemos? ¿Nos echamos a morir? No, hay que ser emprendedores. Empezar con nuevos productos, con nuevas cosas, con nuevas inventivas. Así es el creyente. Salió de esa vida de pecado. No puede volver atrás. Ya no hay marcha atrás. Ya el puente se rompió. Ahora tenemos que decidir emprender. Emprender una nueva vida. Ese proceso esencial que caminemos siempre, en todo momento, bajo toda circunstancia, tomados de la mano del Todopoderoso Señor Jesucristo. No te agarres de Él, sino dile, agárrame, Señor. Porque yo, en mi debilidad, si digo yo estoy agarrado de Cristo, en cualquier momento me puedo soltar. Pero si Él es el que me tiene asido a mi mano, por más débil que yo sea, Él me va a sostener. Son cosas importantes. Debo entonces permanecer firme cuando yo renuncio al pecado. Cuando todos nacimos, el obstetra o la partera, cuando no había tanto hospital, o
El médico cortó el cordón umbilical. No seguimos pegados a la mamá toda la vida. Ahí hubo un corte, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y cuando nacemos en Cristo hay un corte umbilical del pecado original. Entonces tenemos que renunciar cortando ese pecado, porque el adversario espiritual procura mantenernos humanamente atados al pecado. Y es necesario permanecer firmes y unidos al Señor Jesús, quien dijo: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Solo en Él podemos vencer. Solo en Cristo. Solamente en Él podemos vencer tentaciones, múltiples acechanzas que nos libran del diablo, que nos libran de las huestes que operan en contra de nuestra alma. Porque Dios es amor, pero el diablo se fundamenta en el odio. Él vino a matar, hurtar y destruir. No podemos desconocer que hasta el momento que nuestro amado Dios ha mostrado para nosotros bondad, generosidad y paciencia. Y yo tengo que agradecer esa bondad, esa generosidad, esa paciencia. Permitamos esta noche, o cuando usted vaya a ver esta predicación, permítale al Señor que esa espada del Espíritu, que es la palabra, que tiene dos filos muy afilados, corte el cordón umbilical. Porque David dijo: en pecado me concibió mi madre y así nací. Yo ahora te confieso mi pecado. David llegó a la cirugía de el desprendimiento de ese cordón que lo unía al pecado. Hoy tenemos que permitirle al Señor que corte ese cordón para que no nos alimente más. Porque en el vientre de nuestra madre, los 9 meses, fuimos formados, nos fuimos alimentados, desarrollamos lo que somos, todo el cuerpo, porque a través del cordón éramos alimentados. Y ese cordón, espiritualmente hablando, tiene que ser cortado para conectarnos a Cristo. Que nuestro corazón se conecte al Señor. Es esencial que cada momento lo aprovechemos y sigamos en pos de Cristo. Entonces, si usted siente que no tiene certeza, no tiene seguridad, no sabe si es hijo o no es hijo, tiene mucha debilidad, yo le invito esta noche. Yo le invito en este momento que usted está viendo esta predicación, esta enseñanza, este video, a cerrar la puerta, a restaurar el muro, a restaurar y cerrar el portillo y echar fuera a la serpiente si ha entrado y ha causado daño en nuestra vida. ¿Quieres orar conmigo? Ahí donde estás, si estás en debilidad, si estás cayendo en tentación, si te sientes acusado, si Satanás tiene derecho legal sobre tu vida y eres hijo de Dios, hoy es el momento de decirle: Señor Jesús, reconozco mi vida de pecado. Vamos, dígalo conmigo. Ore conmigo. Ahí en lo privado, en lo secreto, en lo íntimo. Usted sabe quién es. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Por dónde Satanás entra más fácil? Pero hay un Jesús que murió por nosotros. Y tenemos que decírselo. Él está escuchando. Él te está viendo, te está escuchando. Sabe tu debilidad, sabe tu necesidad. Pero quiere que se lo digamos. Reconozco mi vida de pecado. Reconozco que he roto el vallado. Reconozco que he abierto puertas al mundo de las tinieblas. Pero quiero decirte, Jesús, que hoy quiero emprender una nueva vida. Tomar la oferta que tú ofreces, esa vida abundante. Hoy, con decisión y voluntad propia, decido renunciar a todo el pecado que haya hecho una práctica en mi vida.
creyendo que no era malo, creyendo que no era nocivo. Y me arrepiento desde lo profundo de mi corazón, con todo mi ser. Te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Sé que con tu ayuda, amado Señor, amado Salvador, amado Redentor, sé que con tu ayuda yo me comprometo a caminar cada día como un nuevo día. Porque sé que cada día tiene su propio afán. Cada día me voy a encontrar obstáculos y tentaciones. Pero el Espíritu Santo siempre me guía a toda verdad y a todo bien. Quiero que este encuentro contigo personal, quiero que este momento donde la reserva que tenía en mi corazón, que me hacía fallar y fallar y fallar y fallar, ahora salió. Y ahora mi corazón te pertenece 100%. Ahora mi corazón late diferente, empieza a latir con un latido, un ritmo diferente, un ritmo espiritual. Porque en ti encuentro fuerza para vencer toda tentación en el nombre de Cristo Jesús. Felicidades. Felicidades. A todo el que ha hecho esta oración, a todo el que ha decidido tomar la ayuda de Dios, congréguese, visite una iglesia donde se predique la sana doctrina. Prepárese a servir. Manténgase ocupado en el reino de Dios. Tenemos que fructificar mucho, porque a partir del nuevo nacimiento y de la reconciliación con Dios, hemos emprendido una vida nueva de la mano del Señor. Ahora, si usted es líder, no crea que está exento o no va a venir tentación ni pecado. Si está guiando a otros a ser libres de toda atadura demoníaca, es importante que invitemos a las personas a hacer esta renuncia. Que invitemos a las personas a cortar toda relación con Satanás. Que invitemos a las personas de sinceridad, con corazón sincero, a romper con toda hueste de maldad. Ya que a través del pecado es como el diablo tiene derecho legal para actuar, presionar, oprimir, matar y destruir en nuestra vida. Quiero que grabe un versículo en su mente, en su corazón, ya para finalizar este tema de por qué Satanás tiene derecho legal. ¿Por qué me siento mal cuando le fallé a Dios? ¿Por qué me avergüenzo? ¿Por qué me alejo como Adán cuando vio que hizo lo malo? Él se escondió. No nos escondamos. Enfrentemos la debilidad, enfrentemos las circunstancias. Déjeme darle el Romanos 3:12, si puede anotarlo. Y son 2 versículos largos, pero no importa, Dios nos da la capacidad para aprenderlos. Dice así la palabra: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. El pecado es la carretera, el puente que hace que el pecado llegue a nuestro corazón. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que hemos recibido de Dios, pues el delito por un solo hombre murieron todos. Pero el don que hemos recibido gratuitamente de Dios por medio de un solo hombre, llamado Jesucristo, es mucho mayor y para el bien de todos. Así que damos gracias al Señor. El próximo martes a las 7 de la noche estará la pastora Eunice Vindas compartiendo el tema puertas abiertas, cómo entran los demonios a una persona, que es la continuidad de este tema que ya les expliqué. Al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Y el enemigo va a tratar de provocar una grieta. Mire, los diques que contienen millones de toneladas de galones de agua, empieza la destrucción de un dique por un chorrito pequeñito. No se rajó el dique,
sino que por un chorrito empezó a salirse, y fue abriendo camino, y de pronto ya hubo la destrucción y todo se perdió. No permitamos que ese dique se perfore ni un milímetro. Mantengámoslo estable, sellado, y si hemos cometido faltas en debilidad, busquemos al que tiene poder para restaurar todas las cosas. Fue un honor, un placer para mí, el pastor Luis Paulino Valverde, compartir este tema que a muchos no les gusta hablar, de liberación, de sanidad interior, de demonios, pero es necesario. Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Feliz noche y Dios les bendiga grande y poderosamente.